empezar por romper uno de esos mitos que dicen que el enamoramiento o esa chispa de amor en las relaciones es solo al inicio, y te voy a demostrar cómo tú puedes mantener la chispa en tu relación así tengan años juntos. Hola mi pandilla del amor, bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos, yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor y ayudo a las personas a activar el amor en su vida y manifestar una relación de amor sagrada. Hoy vamos a empezar rompiendo un mito de esto de las relaciones, y si te gusta mi canal te invito a suscribirte en este momento y a darle like a mis videos. De esta manera me estarías ayudando muchísimo. Pero vamos a empezar por romper este mito de una vez por todas de que el enamoramiento es nada más para el comienzo y que después solo nos toca acostumbrarnos a esa persona y seguir el amor, bueno, tú sabes, amándonos y acostumbrándonos a lo que es. Esto no es así, y ya te voy a decir paso a paso qué vas a hacer para tú empezar a activar la chispa en tu relación. Número 1 es que tengas independencia, y esto es para ambos en la relación. Esto quiere decir que vas a empezar a hacer cosas por ti misma, a tener proyectos, a tener ideas, no solamente para la parte del trabajo, no solamente para tu enfoque laboral, sino también cosas que tú quieras hacer con tu vida, como tocar una guitarra o empezar a aprender a pintar, o cualquier proyecto en sí que te dé independencia y que diga, esta soy yo, esto es parte de mi vida, esto es lo que, así, de esta manera me estoy expresando ahora, y eso, lo creas o no, trae una chispa en tu relación. Cuando los dos en las relaciones son muy independientes, esto los mantiene a ambos muy emocionados de ver qué es lo que va a hacer la otra persona ahora, qué va a hacer mi pareja, qué va a lograr este año, qué metas tiene, qué nuevos proyectos va a lanzar. Y esto te da una chispa porque te hace sentir como que estás con una persona nueva, ya que esta persona está trayendo a tu vida cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, dale tú también esa emoción a tu pareja y dale la oportunidad de que vea cosas nuevas en ti. A lo mejor necesitas sacar una nueva faceta de tu persona, no importa, sácalo para que esa persona diga, wow, mira lo que está haciendo ahora mi pareja. Y lo creas o no, uno se siente orgulloso de la pareja cuando está cumpliendo cosas nuevas. Entonces esta es la idea, y cuando uno se siente orgulloso de la pareja, esto trae nuevamente esta chispa de enamoramiento a la relación. Así que mucha independencia, y empieza a trabajar en ti y en ver cuáles son las cosas que tú puedes hacer, y también apoya a tu pareja para que sea independiente y haga cosas por sí misma o por sí mismo. Número 2 es que tengan espacios separados, y esto es muy importante, sobre todo porque ahorita mucha gente está trabajando desde casa, a lo mejor comparten el mismo techo todo el día y es muy difícil que pues tengan su espacio separado. Es muy importante que pongan horarios y decir, ok, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, cuando yo estoy enfrente de mi computadora, por favor no me moleste, cero música, cero ruido, y no me hables ahorita, imagínate que no estoy aquí. De esa manera tú vas a tener tu espacio, tu pareja también va a tener su espacio, y no van a estar allí encima del otro todo el día, porque esto, lo creas o no, cansa. Y esto le va quitando, le va restando esa chispa a la relación, que es todo lo que tú no quieres. Tú quieres más bien traerla. Entonces, cuando ustedes se ponen espacio, tu pareja respeta que tú estás trabajando, o a lo mejor eres tú la que tienes que respetar que tu pareja está trabajando. Cuando esas cosas se dan a cabo, están esperando ese momento para poder hablar. Ok, dijimos que a las 12 vamos a almorzar juntos. Y lo creas o no, aunque estén en el mismo techo, pero el simple hecho de tener esa regla los va a mantener emocionados de que a las 12 se van a poder hablar nuevamente y van a poder salir de ese espacio privado y van a poder compartir lo que estaban pasando esa mañana. Así estuviesen ahí mismo, pero mira, ¿y qué hiciste? ¿Y qué estás trabajando en tu computadora? ¿Qué estabas haciendo? Y todas esas cosas, lo creas o no, te traen un poco de chispa a la relación. Sabes que tu pareja está trabajando, no hagas ruido, dale su espacio para que pueda trabajar. No estés pasando enfrente de tu pareja y estés entonces haciéndote sentir como que ese espacio entonces nada más es tuyo. No, tienes que hacerle saber a tu pareja que ese espacio también es de ella o de él, especialmente cuando, por ejemplo, una pareja trabaja afuera y llega en las noches. Tú has pasado todo el día en tu casa, tu pareja llegó en la noche del trabajo, tú tienes que hacerle sentir a tu pareja inmediatamente cuando llega a su casa que ya tiene su espacio, no que, llegaste a mi espacio, porque eso es muy incómodo y le va restando esa emoción a la relación que tú no quieres que se pierda. Así que es súper importante que se den espacio y que se lo respeten, si están juntos todo el día o si no. Al mismo tiempo, muchas personas cuando cenan juntos, pasan tiempo juntos. Por lo menos mi pareja y yo todas las noches a la hora de cenar es cuando conversamos, o a lo mejor vemos algo juntos,
o nos contamos cómo nos fue en el día, todo eso. Pero después de la cena ya sabemos que cada quien va a agarrar su espacio, es decir, yo me voy a leer un libro porque a mí me encanta leer y él se va a ver a veces programas de televisión o se va a leer un artículo o lo que sea. Pero en esos momentos ninguno de los dos nos molestamos ni nos estamos criticando porque tú estás haciendo esto, tú estás haciendo lo otro. No, esos son momentos, espacios sagrados de cada uno por separado y se nos tiene que respetar. Especialmente si tienen hijos juntos. Esto lo tienen que hacer, muy importante. Tienen que tomar turnos y una cosa que pueden hacer es que, ok, tú le das la cena y después que tú termines de darle la cena, entonces los agarro yo y yo los baño y los pongo en la cama, por ejemplo. Entonces en ese momento que tú le estabas dando la cena, tu pareja estaba tomando su espacio, leyendo, haciendo lo que quería hacer en su espacio privado, personal, y luego entonces intercambian y ahora te vas tú a tener tu espacio sola, solo. Pero es importante que tengas espacios alejados de la gente. Todos necesitamos un espacio a solas para poder entendernos, para poder conectarnos con nosotros mismos, porque la razón por la que muchas personas no están cumpliendo sueños, no están felices, es porque no tienen espacio a solas. Así que enfócate en eso y eso tiene que ser una meta diaria. Tercero que van a hacer, y esto les va a sonar a muchas personas, tal vez les va a sonar un poco estúpido, pero tienen que jugar, tienen que traer de vuelta la inocencia a ustedes mismos y a la relación, porque la inocencia agrega mucha chispa al amor y una manera sencilla de jugar es que se persiga a uno o de que jueguen tocadito, de que jueguen el escondite, de que jueguen a echarse agua en la cara cuando el otro no está viendo y así, cosas así tontas, pero que los hagan reír, hacerse cosquillas, por ejemplo, cosas que los mantengan siempre así con ganas de reírse, con ganas de jugar y que traigan ese niño interno que todos llevamos por dentro, porque es verdad, todos llevamos por dentro un niño interno, solo que no lo sacamos porque la sociedad dice que ya cumpliste cierta edad, ya no eres niño, ya no puedes jugar. Pero la realidad es que todos por dentro tenemos unas ganas inmensas de jugar. Entonces hazlo con tu pareja y ya verás cómo tu relación empieza a unirse cada vez más, porque le trae una inocencia, le trae otro tipo de energía a la relación y esto, lo creas o no, los hace sentir más enamorados. Así que jueguen cualquier cosa, pero que les haga sentir niños nuevamente. Otro que van a hacer es que tienen que hacer cosas nuevas juntos. Como que, bueno, si no han salido a caminar en mucho tiempo, empiecen a salir a caminar otra vez alrededor de tu casa, no tienen que irse muy lejos. Si quieren hacer un nuevo deporte juntos, si quieren hacer un nuevo proyecto, así sea decorar un área de la casa o a lo mejor remodelar el apartamento donde viven. Algo que los mantenga a ustedes dos trabajando en equipo, porque ya ustedes como pareja son un equipo, pero a veces a las personas se les olvida esto y empiezan a actuar más bien como competencia. Y esto, el tener un proyecto juntos, el hacer cosas nuevas juntos, les va a recordar de una manera más tangente que son un equipo y que tienen un proyecto en común. Entonces traten de agregar a su vida algún proyecto, así sea algo muy mínimo, un proyecto que le agregue esa chispa a la relación. Lo que van a hacer es dedicar tiempo a la comunicación. Y yo no estoy hablando de que, sí, yo la llamo todos los días, o yo le mando mensajes de vez en cuando, yo sé que ella está bien. No, yo estoy hablando de comunicación, de saber exactamente cómo está tu pareja mentalmente, cómo está tu pareja emocionalmente, cómo está tu pareja espiritualmente, cómo está tu pareja de salud física. Todo esto lo tenemos que saber siempre, tenemos que estar en mucha constante comunicación con nuestra pareja para entender exactamente en dónde está. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo nosotros podemos ser una mejor pareja para ellos en este momento, de acuerdo a lo que van viviendo? Y cómo ellos también pueden ser una mejor pareja para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo. Porque con la comunicación es que podemos irle diciendo a nuestra pareja lo que nos está pasando y al mismo tiempo le vamos preguntando, ok, ¿qué te sientes? ¿Cómo estás? ¿Comiste hoy? ¿Qué comiste? ¿Hiciste ejercicio? ¿Descansaste? ¿Dormiste bien anoche? Todas estas son preguntas que, lo creas o no, te van a ir dando respuesta de en qué lugar está tu pareja en este momento y qué necesita. A lo mejor tu pareja está pasando por un momento muy estresante en su trabajo y eso es súper importante que tú lo sepas, porque si tú sabes esto, entonces vas a prevenir muchas peleas, porque así no asumes. Cuando ya tú sabes exactamente lo que está pasando, no te vas a tomar esto personal, no vas a decir, ay, me está tratando mal, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Será que dije algo? ¿Será que ya no me veo bien? Para evitar estas peleas hay que hablar todos los días. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste hoy en el trabajo? ¿Qué te sientes? ¿Estás bien? Todo eso hay que preguntarlo siempre. ¿Dormiste bien? ¿Tu cuerpo está bien? Y que la persona, que tu pareja te diga si está cansada, si está
triste, si se siente mal, si quiere hacer ejercicio pero no puede, qué sé yo, todas las cosas que estén pasando, pero es muy importante que tú lo sepas y que tu pareja también lo sepa para entonces que haya una unión entre ustedes y estén agregando valor el uno al otro, porque tú empiezas a actuar de una manera que va de acorde a sus necesidades y así va a ser tu pareja cuando vea que en ti está pasando también algo. Recuerda la buena comunicación siempre. Lo siguiente que tienen que hacer es tomar días a solos, y yo sé que a veces esto es un poco difícil, sobre todo si tienes hijos o sobre todo si vives en un lugar donde se te hace difícil viajar, pero es muy importante que tú busques una manera de, aunque sea una noche, pasarla en casa de una amiga o en casa de un familiar, o irte a visitar a alguien, o irte a tomar un curso, algo que no sea de trabajo obviamente, pero que sea un tiempo para ti a solas, que tú te vayas a hacer algo por ti, por placer, por consentirte, algo que tú te vayas a otro lugar y esa persona, tu pareja, te pueda extrañar, y así tú también tienes que permitirle a tu pareja que se vaya, quizás un día, 2 días, que tú también puedas extrañarla y tú te des cuenta lo que es la vida sin esa persona. Mis amigas y yo hacemos es que a veces nos vamos de viaje y una de mis amigas, ella tiene hijos, entonces lo que ella hace es que su esposo, en esos días que nosotras estamos viajando, somos solo mujeres las que viajamos, y cuando ella se viene con nosotras, su esposo se encarga de cuidar a los niños, pero obviamente ella pasa todo el año cuidando a los hijos, entonces su esposo con mucho amor le permite viajar y le da esa oportunidad para estar solo. Cuando ella regresa a su casa, ella siempre me cuenta que regresa con mucha emoción porque está viendo a su esposo nuevamente, está viendo a sus hijos, y era algo que necesitaba para agregarle esa chispa. A veces necesitamos estar un poco alejados, irnos un poquito para extrañarnos y sentir otra vez como que te hace falta esa persona. Eso es súper importante. Busca una manera de cómo tú puedes llevar esto a cabo. Quizás te vas a dormir en casa de un amigo, lo que sea, pasa un día en otro lado, para que tu pareja te extrañe y tú también extrañes a tu pareja. Lo siguiente que vas a hacer, esto es un poquito más serio, pero esto te va a evitar que la chispa disminuya en tu relación, es que evites las ofensas y las amenazas. Así tú te sientas súper molesta o molesto, con ganas de gritar, y sientas que tienes toda la razón en este momento para estar así, para sentirte tan frustrado y que quieras gritar y que quieras decir todas las cosas que sientes por dentro, no lo hagas. Generalmente cuando nosotros estamos molestos sentimos cosas y queremos decir cosas que en realidad no queremos verlas cumplidas. Entonces es mejor que en ese momento te calles y esperes a que se te pase esa rabia, y luego cuando estés más calmado o calmado, entonces habla, pero en ese momento por favor no digas nada. Las amenazas tienes que evitarlas por completo. Una regla que tenemos mi pareja y yo es que nunca nos amenazamos con dejarnos. Eso está fuera de nuestra relación. Nunca yo digo, te voy a dejar, me voy a ir, nos vamos a separar. Y nunca hagas eso con tu pareja. No le estés diciendo cada vez que te moleste, me voy a divorciar, me voy a ir con no sé qué tal. No digas esas cosas, porque eso lo que vas a hacer es que se va a crear una energía en tu relación y puede ser que algún día se haga realidad. Y en realidad tú no querías eso. Entonces evita amenazar a una persona. Además de que ¿quién se siente bien que lo estén amenazando? Nadie. Entonces no hagas esto, evita las ofensas, evita las amenazas. De esta manera vas a evitar también que la chispa entre ustedes dos se apague. Lo siguiente que tú tienes que hacer, es súper importante que empieces a hacer ejercicios. Yo sé que esto va a sonar un poco estúpido, fuera de lugar y lo que sea, pero la realidad es que cuando nosotros hacemos ejercicio empezamos a tener más conciencia de nuestro cuerpo, empezamos a amarnos, a valorarnos, y eso lo va a ver nuestra pareja. Nuestra pareja cuando nos ve haciendo ejercicio va a decir, wow, mi pareja realmente se ama y se valora, porque solamente una persona que se ama y se valora hace ejercicio y cuida su cuerpo. Entonces empieza a hacer eso para que tu pareja vea eso en ti, y tú vas a ver cómo se va a emocionar de verte hacer ejercicio. Además de eso, tú como persona te vas a sentir mucho mejor, porque se han demostrado en estudios científicos que cuando hacemos ejercicios físicos, nuestro cerebro también se activa y empezamos a tener una mejor comunicación entre nuestras neuronas, evitando enfermedades como el Alzheimer. Y esto al mismo tiempo hace que nuestro cerebro segregue las hormonas que son las encargadas de hacernos sentir mucho mejor. Y cuando tú te sientes mucho mejor, tú puedes dar lo mejor en una relación y sientes por dentro ese enamoramiento, porque lo estás demostrando hacia ti. ¿Crees que en este momento has descuidado tu salud? A lo mejor aumentaste unos kilitos de más en estos días porque la cuarentena, qué sé yo, no estás haciendo suficiente ejercicio. Este es el momento perfecto para agregar un poco de chispa en tu relación y empezar a hacer ejercicio, empezar a bajar esos kilitos, y que tu pareja empiece a ver ese cambio en ti y se emocione, porque ¿quién no le emociona ver a su pareja activo haciendo ejercicio? Eso es algo que a todos nos encanta, y a las mujeres
Te lo digo yo, que nos fascina ver a un hombre preocupado por su salud, no porque nos fijemos en la parte física, sino porque nos gusta ver una persona que se quiere, que se cuida, que se valora y que sabemos que nosotros vamos a pasar tiempo juntos y vamos a poder celebrar mucho más años juntos estando saludables. Pero cuando tú ves a tu pareja que no se está cuidando, tú empiezas a tener temor de que, wow, si no se está cuidando ahorita, ¿cómo va a ser en 10 años? ¿Va a estar obeso? ¿Va a estar enfermo? ¿Voy a tener yo que cuidarlo? Y lo creas o no, esas son preocupaciones que uno tiene. Nadie los comenta, pero uno los tiene. Entonces, empieza a trabajar en tu cuerpo, empieza a trabajar por ti, no por la parte física porque tú quieres ser el más bello o la más bella, no, sino por tu salud mental, física, emocional y por la relación en tu pareja, por traer esa chispa de vuelta para que tu pareja empiece a verte otra vez sexy y tú vas a ver que la relación y todo va a cambiar. Así que anda, haz ejercicio. Voy a compartir unos bonos que yo hago mucho en mi relación y me ha ayudado muchísimo a que nuestra relación sea hermosa y que sea y que haya mucho enamoramiento. El bono número 1 es coquetear, y esto es súper importante, muchachos y muchachas, que estén coqueteando siempre con sus parejas. Esto es súper simple, de que llegar a casa y decirle hola mi amor, ¿cómo estás? Con una mirada así súper sexy, tirarle un beso, quizás darle una nalgadita, todo así muy bonito obviamente y nada así ofensivo, que sea coqueto, coquetear. A lo mejor para las mujeres ponernos de vez en cuando un vestidito muy bonito, que cuando él llegue a casa te encuentre así bien bonita, o el hombre también arreglarse un día, verse bien y no sé, hacer cosas juntos, coquetear, bailar, jugarse, decir que estás bello, que te ves sexy. Esas son cosas que, lo creas o no, no son cosas que es que necesitas para que haya amor, pero sí te agrega una chispita en tu relación. El bono número 2 es notas de amor. Esto es súper especial y yo se lo hago a mi pareja y a él le encanta. Es que a veces cuando me voy de viaje especialmente le dejo nota de amor por toda la casa y él va descubriéndolas a medida que va buscando sus cosas, o le mando mensajes de texto durante el día y él también me manda mensajes de texto a mí diciéndome te amo, que tengas un hermoso día, te extraño. Son cosas así muy bonitas que nos mantienen siempre así pendientes el uno del otro y que guarda esa chispa en nuestra relación. Parecemos unos niños y esa es la idea, que ustedes parezcan unos niños que traigan de vuelta esa relación y esa chispa. Así que con todo esto que te compartí hoy, te he demostrado que tú puedes traer esta chispa de vuelta a tu relación, no importa cuántos años tengan juntos, siempre puedes sentirte como al principio. Así que mucha suerte en esa relación. Si te gustó el video, recuerda suscribirte a mi canal, darle like, prende la campanita para que tú puedas recibir notificaciones de cuando vaya a hacer un nuevo video. Y por supuesto, si tienes un tema que te gustaría que yo hable para los siguientes videos, déjamelo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Con mucho amor, Alessandra Rocha. Chao.